Cada vez que nos enteramos de un crimen, hay una pregunta que nos acecha, ¿no? Es esa necesidad humana de encontrarle un sentido a algo que, bueno, que parece no tenerlo. Y ahí está la pregunta del millón. ¿Por qué lo hizo? El tema es que, casi sin darnos cuenta, nos lanzamos a la primera respuesta que encontramos. Generalmente es la que nos deja más tranquilos. Pero a ver, ¿es de verdad la respuesta correcta? Por ejemplo, seguro hemos oído 1000 veces la clásica explicación. Fue un crimen pasional. Y suena tan definitivo, ¿verdad? Como si con eso ya estuviera todo dicho. O esta otra, la mató por celos. Fíjense que estas frases funcionan como un punto final, cierran la conversación. Pero es que deberían ser todo lo contrario, deberían ser el punto de partida. Lo que hacen es cerrarle la puerta a la investigación antes siquiera de empezar. Y ni hablar de las más comunes. ¿Estaba deprimido o estaba loco? El material que estamos analizando hoy tiene una forma genial de describirlas. Las llama comida chatarra intelectual. Y es perfecto, porque sí, te llenan ese vacío de no saber, pero no te nutren, no te dan una comprensión real. Bueno, vamos a meternos más a fondo en esto, porque resulta que este problema, el de las respuestas fáciles, tiene un nombre. Se le conoce como la trampa del móvil express. Ok, ¿y qué es exactamente un móvil express? Imagínense que es como una explicación de esas que vienen ya listas, preempacadas. Aparece antes de que nadie haya investigado nada. Y su objetivo en el fondo no es aclarar las cosas, es cerrar el caso, pero en nuestra mente. Y con eso adiós a la duda, adiós a otras posibilidades y lo que es peor, adiós a las ganas de seguir investigando. La fuente lo resume con una frase que es tremenda. Certeza sin trayecto no es conocimiento, es blindaje. Piénsalo un momento. Una explicación real necesita un camino, necesita evidencia. Si no hay ese camino, lo que tenemos no es conocimiento, es una simple creencia, es un escudo que nos ponemos para no tener que lidiar con la incertidumbre. Pero, a ver, ¿por qué caemos tan fácil en esto? ¿Por qué nos gustan tanto estas respuestas rápidas? Bueno, es porque cometemos un error de base, un error fundamental que podríamos llamar el error de mirar hacia adentro. Aquí es donde vemos dos caminos, dos enfoques que son como el agua y el aceite. Por un lado está lo que se llama psicologización. ¿Qué es esto? Es básicamente intentar adivinar qué secreto había dentro de la mente de la persona. Y casi siempre, ¿a dónde nos lleva eso? A los mismos clichés de siempre. Del otro lado tenemos la reconstrucción, un método totalmente diferente que lo que hace es construir una hipótesis, pero a partir de evidencia externa, de rastros que se pueden ver y analizar. Es que el cambio de chip aquí es total. La idea es que la mente no es una especie de caja fuerte donde se guardan las causas secretas. No, la mente es el resultado de nuestros hábitos, de las formas en que actuamos en sociedad. Los pensamientos no se tienen nada más en la cabeza, se habitan, se viven en el mundo real. Y claro, al vivirlos, ¿qué pasa? Dejan rastros, inevitablemente. Ok, entonces, si la respuesta no está adentro, ¿a dónde miramos? Pues la clave de todo esto es aprender a seguir los rastros. Y este es el mantra, la idea central que lo cambia todo. La motivación no se adivina, se reconstruye. Se reconstruye a partir de rastros, o sea, no se trata de tener una intuición o una corazonada, se trata de hacer un trabajo de detective, de armar un rompecabezas. Pero, a ver, ¿qué es un rastro en este contexto? No es solo una huella dactilar. Es mucho más. Es un patrón, una secuencia de acciones que se puede reconstruir y que además se puede verificar en diferentes áreas. Es algo que está ahí afuera, en el mundo, listo para ser observado. Y lo increíble de este concepto es que los rastros están por todos lados. De verdad, pueden ser psicológicos, como un patrón de comportamiento que se repite. Pueden ser lingüísticos, fijándonos en las palabras que usa una persona. Documentales, claro, mensajes, registros, pero también institucionales, territoriales, hasta económicos. La verdadera motivación empieza a aparecer cuando uno empieza a conectar todos esos hilos. Ahora, para poder usar este método bien, necesitamos las herramientas adecuadas. Y en este caso, la herramienta es un lenguaje mucho más preciso, una especie de nueva gramática para hablar de crímenes que nos ayude a no caer en las confusiones y los clichés de siempre. Vamos con el primer término, intención. Ojo, esto no se pregunta por qué, se pregunta qué. Es simplemente el enlace que podemos ver, que podemos demostrar entre una acción y su resultado. La pregunta clave es, ¿qué es lo que esta persona, de forma demostrable, estaba tratando de hacer? Segundo término, y este es importantísimo, justificación. Esto es la historia que alguien cuenta para que su acción parezca legítima o para excusarse. Cuando un sospechoso dice, lo hice por celos, lo que nos está dando es su justificación. Es su narrativa, su versión de los hechos.
Pero no es necesariamente la explicación real de lo que pasó. Y finalmente, llegamos a la palabra clave, motivación. Con esta nueva forma de ver las cosas, la motivación no es un sentimiento secreto y misterioso, es algo mucho más práctico. Es la función que cumplió el acto dentro de todo su contexto, un contexto de poder, de oportunidades, de consecuencias. Se convierte en una hipótesis que podemos poner a prueba preguntándonos, ¿para qué sirvió esto? En la práctica, en ese momento Y aquí, fíjense, está la confusión más común y la más peligrosa de todas. Mezclar justificación con explicación son dos cosas distintas. La historia que alguien nos cuenta para justificarse no es la explicación. Y si las tratamos como si fueran lo mismo, tenemos la receta perfecta para cerrar una investigación en falso. Entonces, ¿cómo sabemos si una hipótesis sobre la motivación es buena o si es solo un cuento? Bueno, hay una especie de checklist, 3 filtros. Primero, ¿esta idea cambia el trabajo de investigación? ¿Nos obliga a buscar cosas nuevas? Segundo, predice que deberíamos encontrar ciertos rastros. Y tercero, el más importante, ¿es refutable? ¿Existe la posibilidad de encontrar evidencia que demuestre que es falsa? Porque si una idea no se puede refutar, no es una hipótesis, es un acto de fe. Bueno, y después de todo esto, ¿por qué es tan importante? Pues porque nos saca del terreno de la adivinanza y nos mete en el de las pruebas públicas. Y eso, claro, nos afecta a todos como sociedad. Esto, en la práctica, nos da como una caja de herramientas para el pensamiento crítico. ¿Qué podemos hacer? Exigir siempre un camino de evidencia. Forzar a que se nombre quién tomó las decisiones. Tenerle pánico a la palabra obvio si no viene acompañada de un rastro. Trabajar siempre con varias hipótesis a la vez, no casarse con la primera. Y quizá lo más difícil, no tener vergüenza de decir no se sabe cuando la evidencia simplemente no alcanza. Y que quede claro, este método ético no tiene nada que ver con ser menos duros, para nada. Se trata de algo mucho más fundamental, de no fabricar certezas psicológicas que la evidencia simplemente no puede sostener. Es la eterna elección entre una verdad que se puede demostrar y una historia que solo sirve para que nos sintamos cómodos. Así que, la próxima vez que estemos frente a un crimen y nos surja esa pregunta inevitable, quizá valga la pena hacernos otra pregunta primero. Cuando preguntamos ¿por qué?, ¿qué estamos buscando realmente? ¿Una historia cómoda que nos tranquilice o una verdad quizá más compleja pero que se pueda corregir y verificar con pruebas? Porque al final del día, en esa pequeña elección también se define qué tipo de sociedad queremos ser.